Aprendo en casa. Bendita tú seas, hada de los bosques, diosa del martirio, bello ángel de amor. Hoy que tú me amas, tu nombre tan puro, grabaré a Amelia en mi corazón. Hola, ¿cómo están? Soy Germán Campos Moreno, tengo 26 años, soy músico y director artístico. Bueno, la música, la llevo en la sangre, ¿no? En los genes. Mis padres son músicos, mi madre cantante, mi padre compositor e investigador lambayecano. Y crecí literalmente en un ambiente musical y cultural. Le agarré un gusto, un verdadero amor a la música peruana. Y a pesar de tocar quizá ahora cajón, quena, bongos, siempre termino regresando a la guitarra, que sería mi primer instrumento, ¿no? Peruanita bonita, terroncito de azúcar, peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso, cholita, con azúcar y sal. Peruanita bonita, morenita sin par. Bueno, ser músico es ser sensible ante las melodías y ritmos que se ejecutan con el instrumento, con la finalidad, ¿no?, de transmitir sensaciones y emociones al público. En otras palabras, ser uno con tu instrumento, ¿no?, expresarte a través de él. Los faros de los barcos me alumbrarán cual cirios, las boyas cual campanas se pondrán a doblar. En este momento soy director artístico del TEA, Taller de Estudios Artísticos, siendo este el medio por el cual me desarrollo como músico, no solo tocando, sino también investigando la música y las expresiones artísticas peruanas, a través del cual busco realizar mi proyecto, que es que la juventud se interese y valore las expresiones artísticas y culturales peruanas, ¿no? Porque se sabe que la identidad cultural se está perdiendo y qué mejor manera que explorar la música propia de tu país para poder generarla. Creo que el problema más grande que he identificado para la enseñanza de este tipo de arte es el desinterés de la juventud. Para esto la solución que planteé pues es realmente enseñarlo en los talleres. La enseñanza es gratis. Solo con la decisión de una persona, la convicción de querer aprender y querer profesionalizarse en esto, ya tienes un ingreso tranquilo al taller y con profesionales dentro del área cultural peruana, ¿no? Y sinceramente creo que lo estamos logrando. Donde bate la brisa, bate la flor de la caña. Donde bate la brisa, bate la flor de la caña. Hojas del árbol caído, jinetes del viento son, que son hojas desprendidas y zambacata, plum, bum, canela del chirimoyero, chancaca. Dentro de mis objetivos está crecer como taller para así poder llegar a más jóvenes que quieran aprender sobre el arte y la música peruana, ¿no? Que se promuevan en las instituciones educativas la enseñanza del folclore peruano, y que así como yo pues existan más personas y más jóvenes aprendan y enseñen también el arte y la música peruana. Aún habemos personas y agrupaciones que cultivamos este tipo de música tan hermosa y no lo vamos a dejar morir tan fácilmente. Peruanita bonita, bonita, terroncito de azúcar. Peruanita bonita, grano fino de sal. Dame un beso, cholita, con azúcar y sal. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Soy Paola Moreno y este programa está dirigido a las niñas y niños de tercer y cuarto grado de primaria. Si deseas pasar la voz a algún familiar para que vea el programa contigo, no dudes en hacerlo. Recuerda que aprender juntos siempre es más divertido. ¿Se acuerdan de qué trataba el video que vimos hace unos segundos? ¿Cuál era el tipo de música que tocaba nuestro amigo? Germán difunde su pasión por la música criolla. ¿Saben qué es la música criolla? La música criolla es un género musical peruano característico de la costa del Perú.
Al igual que la música criolla, hay muchos géneros musicales e instrumentos que son nativos en nuestro país. Por ello, el día de hoy aprenderemos más sobre estos instrumentos y géneros que enriquecen nuestra cultura musical y llevan nuestra identidad mediante los sonidos y compases. Desde tiempos muy antiguos, el Perú presenta en diferentes regiones instrumentos musicales muy interesantes y desconocidos por muchos de nosotros en la actualidad. ¿Qué instrumentos habían hace muchos años atrás? ¿Cómo estos instrumentos nos cuentan sobre nuestra historia? ¿Qué instrumentos acompañan nuestra música? Acompañemos a Rodrigo a descubrir esta nueva aventura musical. Todos conocemos un poco sobre instrumentos musicales, como el piano que está frente a mí, o quizás un violín, o una trompeta, o un saxofón. Pero esto hace que yo me pregunte, ¿había instrumentos musicales en el antiguo Perú? Pues hoy lo vamos a averiguar. Para hablar sobre los instrumentos del antiguo Perú voy a necesitar a un experto. Y el experto está aquí. Y no es un cyborg del mundo del mañana, es Tito La Rosa que nos acompaña desde Cusco. Hola Tito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, hermano? Acá desde el Valle Sagrado. ¿Existían instrumentos en el antiguo Perú? Hubieron instrumentos musicales mágicos de una acústica sorprendente que hicieron que tuvieran una importancia fundamental. ¿Cómo se fabricaban y de qué se fabricaban estos instrumentos? Existían instrumentos de barro, como las antaras nazca. Hubieron instrumentos de plumas, ¿no? De plumas de cóndor, de pelícano. Instrumentos de metal, de oro, de plata. Instrumentos de caña, tambores, semillas, hojas. Fue la naturaleza vibrando y sonando, ¿no? ¿Cuál era la relevancia que tenían estos instrumentos? Fueron considerados seres vivos, fueron ofrendas, acompañaron a los músicos, a los dignatarios, a los chamanes y curanderos hasta su morada final. Estuvieron ligados también los instrumentos musicales a situaciones de contexto social, cultural, económico. Habían instrumentos musicales que se tocaban en la cosecha, en la siembra, instrumentos para contar historia, para celebraciones. Fueron realmente muy importantes en la vida de Perú. Muy bien, ahora estamos junto a los instrumentos del antiguo Perú con Gabriel Omar, quien va a ayudarnos a observarlos más de cerca. Y Tito, a través del celular. Tito, cuéntanos, esto me dijiste era una trompeta. En la cultura moche tiene el rostro, la cabeza del jaguar y el cuerpo de la serpiente. Se iniciaban las ceremonias con el sonido de las trompetas de cerámica. Y al costado de la trompeta tenemos una antara, ¿es verdad? Eso también es preincaico. Era un instrumento ceremonial que era tocado en ceremonias iniciáticas y después de vibrar y de sonar era ofrecido como ofrenda a la tierra. ¿Qué es esto, Tito? Los cántaros sonoros están presentes los 5 elementos de la vida de la naturaleza: la tierra, el agua, el viento, el fuego y el sonido. Y estos fueron los instrumentos del antiguo Perú. Gracias, Gabriel Omar, por permitirnos conocerlos más de cerca y en tu hogar. Y gracias, Tito, y en Cusco, por hablarnos sobre su importancia, su relevancia simbólica, su fabricación y permitirnos conocer más de cerca cómo era nuestra identidad musical antes de la conquista. Qué interesante todo lo que hemos aprendido con nuestro amigo Rodrigo. ¿Qué es lo que más les ha llamado la atención de esta experiencia? ¿Recuerdan cómo se fabricaban y de qué materiales se fabricaban estos instrumentos? Existían instrumentos de barro, de plumas, metal, oro, plata, hojas, semillas y diferentes elementos de la naturaleza vibrando.
¿Y cuál era la importancia que tenían estos instrumentos? ¿Lo recuerdan? Así es, ellos fueron considerados seres vivos. Eran ofrendas. Acompañaron a los músicos hasta su morada final. Habían instrumentos musicales que se tocaban en la cosecha, siembra y para contar historias. Ellos fueron muy importantes en la vida del Perú. ¿Les gustó conocer sobre estos instrumentos? Actualmente tenemos también muchos que resuenan en nuestra música. ¿Saben cuáles son? A mí se me viene a la mente, por ejemplo, el cajón peruano. ¿Quieren saber más sobre este instrumento? Veamos el siguiente video. Bueno chicos, la pregunta que he decidido traer hoy al consejo es... Ahora no se puede abrir. ¿Por qué es tan representativo el cajón peruano? Yo considero que el cajón peruano es tan representativo en el Perú actualmente porque sirve para tocar una de nuestras músicas que nos puede representar a nivel mundial. Yo creo que es porque el cajón ha sido pues desde hace mucho tiempo y ha sido heredado pues a sus ancestros y así ha llegado hasta nosotros. Yo creo también, como dice ella, de que el cajón es importante porque viene desde Afroamérica, no me acuerdo. De los Afroperuanos. Bueno, el cajón es un instrumento muy importante del Perú porque creo que los peruanos han creado este instrumento, ¿no? Y para que lo puedan hacer su propia música y poder crear nuevas cosas. ¿Y alguien sabe? ¿Por qué? Perder las esperanzas de volverse a ver. ¿Por qué perder las esperanzas de volverse a ver? ¿Se han puesto a pensar que hay algo que conecta a todas las personas sin importar su idioma? ¿Forma de pensar, color de piel o lugar de origen? Pues claro, la música. Me identifico con el cajón, le doy la oportunidad a gente joven como tú a que venga a ese taller y aprenda a tocar el cajón y lo aprenda a respetar y a querer, porque acuérdate, el cajón es instrumento bandera del Perú. A donde vayamos siempre tenemos que ir con un cajón. La música es la única capaz de unir a través del sonido todo el sentir de un país. Y en mi aventura de hoy tuve el honor de hablar de uno de los instrumentos más representativos de nuestra música peruana, el cajón. Nosotros, los afroperuanos, digamos, ya no pensamos como el cajón pertenece a esta cultura, con esta identidad. El cajón se ha vuelto patrimonio nacional, que permite que todo el peruano se sienta orgulloso de este elemento musical. Entonces el cajón tiene un origen peruano natural por el tiempo, por el mismo escenario. El cajón es el instrumento más completo de la percusión, ¿sabías? Porque con el cajón no hay un ritmo que no puedas tocar. Desde todos los ritmos peruanos que conocemos, si cabe mencionar el andón, zamacueca, marinera, valses, festejos, que son parte del folclore de nuestra costa del Perú, se tocan con el cajón. Y no solo hace vibrar la madera, sino también los pies, el cuerpo y alma de todos los peruanos y el mundo entero. Lo que muchos de los niños deberían saber es que el cajón es declarado patrimonio cultural peruano, o sea, es patrimonio de la cultura peruana en el mundo, ¿no? El cajón es uno de los instrumentos musicales más populares y reconocidos a nivel mundial. Por su importancia, en el 2017, el Congreso de la República declaró de manera oficial el día 2 de agosto como el Día del Cajón Peruano. Y además es considerado Patrimonio Cultural de la Nación. Este instrumento es el símbolo de la cultura nacional y de la música criolla. Además, se desarrolló con la cultura afroperuana, quienes buscaban nuevas formas de expresarse con sus ritmos y cánticos. ¿Saben de qué está hecho el cajón? De madera. Presenta un orificio y emite los sonidos de manera muy particular dependiendo del toque y la fuerza de nuestras manos. ¿En qué eventos usamos el cajón peruano? Como hemos visto, el cajón peruano tiene orígenes en la música afro. En los años 50 comenzó a incluirse este instrumento en las danzas como la marinera y el tondero. Luego, en los años 60, se incluyó en nuestro vals peruano.
¿Qué otros instrumentos musicales peruanos conocen? ¿Por qué son tan importantes para nuestra identidad? Los dejo pensando unos minutitos y volvemos para compartir nuestras respuestas después de la pausa. No se muevan. Ya estamos de regreso. El día de hoy estamos aprendiendo sobre nuestros instrumentos y música peruana, sus características y por qué son tan importantes para nuestra identidad. ¿Recuerdan la pregunta que hice hace unos minutos? ¿Qué otros instrumentos peruanos conocen? Yo conozco el clarín cajamarquino, una flauta hecha de carrizo y chiclayo. ¿Ustedes sabían sobre la existencia de este instrumento? ¿Qué les parece si averiguamos un poquito más sobre él de la mano de dos músicos geniales? Veamos el siguiente video. Mi nombre se llama Catalino Pompa Caja. Yo soy nacido en el año 1938. El 24 al 25 de noviembre. Desde ahí ahorita yo marco 69 años y soy maestro. Aunque me digan que yo soy palangano, no es palangano, sino yo por trabajar perdí mi brazo y sido portero. Yo soy cajamarquino, o sea, nacido en Cuchunga. Mocoso, era época mi clarincito, desde muy jovencito, como pasear mis ovejas. Hasta que me hice la edad que tengo, nunca lo dejo. Solo con la muerte ahí sí. Antes había cantidad de clarineros allá donde yo he vivido. Pero yo escuchando, aprendí, pero nadie me ha dicho así se toca o así, ni me regalaban nada de clarín, sino yo hacía y de carcitos. Allá cuando ya yo fui clarinero, a los retos que eran más viejos, no le invitaban, sino a mí, porque yo tenía una tonada pues más o menos. Porque para ser maestro hay que saber cualquiera no es. Yo me llamo Armando Cholán Asto. Yo en el caserío El Tubo. Soy nacido del año 1949, el mes de 15 de agosto. Yo aprendí bien joven, aprendí a tocar caja. Siempre me gustaba mi flautita. Me compraba un calladito en una de mis familias. Así aprendí a tocar mi cajita. Me conseguía. Cuando hay una profesión, sí se aprende. Es fácil. La caja se hace de tronquito de pencasón. O si no, del guanchil, no alumbramos, salen unas cajitas castillas, lo hicimos por apoyo. Y del cuero, del borrego. Y su cordelito. Estoy caminando a 62 años ya. Pero todavía lo soporto, pero como veremos, a poquitos se llegará al término de la vida. Y de repente más mayor ya no puede también tocar. El clarín de Cajamarca es un instrumento único en el Perú, cuyo origen es aún desconocido. Es probable que sus orígenes se remonten a los siglos XVII o XVIII y es conocido solamente en la región de Cajamarca. ¿Recuerdas de qué material está hecho? El clarín cajamarquino está hecho de caña, una planta propia de esta región. Para su construcción se elige una caña seca y madura. Luego se realizan diferentes perforaciones mediante un alambre para ser pulido. La bocina está hecha a base de una calabaza cortada por la mitad que se coloca en la parte superior del instrumento. Por último, se adapta la boquilla por la cual se sopla para hacerla sonar. Muy creativo, ¿verdad? ¿En qué fiesta se suele tocar este instrumento?
Les cuento que suele acompañar distintas ceremonias religiosas como misas, procesiones, fiestas dedicadas a San Juan o al Corpus Christi. También es importante en trabajos comunales que se realizan como en la Minca o la construcción de caminos rurales. Cajamarca es la única región de nuestro país que posee el clarín cajamarquino, convirtiéndose así en un instrumento muy valioso que representa muchísimo para la identidad de todos los cajamarquinos. Imagínense tener algo único que nadie más en el mundo tiene. El 12 de junio del 2008, el Instituto Nacional de Cultura declaró al clarín un patrimonio cultural de la nación por su importancia en la construcción de nuestra identidad. Como verán, nuestros instrumentos son muy importantes para comunicar quiénes somos, nuestra historia y qué sentimos en comunidad. Creo que con todo lo que hemos aprendido hoy, es momento, ustedes ya lo saben, ¿sí?, de nuestro reto. El día de hoy se convertirán en promotores de nuestros instrumentos musicales peruanos para que todos los conozcan. Para ello deberán escoger uno de los instrumentos que hay en su región y elaborar una ficha donde incluiremos el nombre del instrumento, cómo se usa, qué materiales emplea en su construcción, cuál es su historia y en qué evento se toca este instrumento. Para recolectar esta información pueden consultar diferentes libros, páginas confiables y familiares que sepan mucho sobre estas tradiciones. Este reto nos ayudará muchísimo para conocer la historia de nuestros instrumentos, su importancia y difundirla. Recuerden que para realizar esta ficha debemos elaborar primero un borrador, luego revisarla y cuando hayamos hecho las correcciones necesarias, guardar nuestra versión final en el portafolio. De esta manera tendremos listo nuestro reto de las 2 semanas. ¿Tienen ya todos sus retos? Ahora sí podemos decir reto cumplido y compartir todos sus retos con sus familiares para que juntos puedan comentar qué es lo que genera nuestra identidad como peruanos. Si desean, pueden crear otras fichas de nuevos descubrimientos que encuentren sobre expresión e identidad cultural de sus comunidades, localidades o regiones. Mientras más fichas e información tengamos, podemos observar cuánto hemos aprendido. ¡Wow! Nos acaba de escribir alguien que ya ha realizado su reto y quiere compartirlo con todas y todos en Aprendo en Casa. Vamos a ver cómo ha realizado el reto de las 2 semanas. Hola a todos, soy Matías Camarena, soy de Huancayo y les voy a presentar el reto de las 2 semanas. ¿Qué lengua indígena u originaria se habla en tu ciudad? La lengua indígena que se habla aquí en Huancayo es el quechua y en el Valle del Mantaro se habla el quechua huanca. El quechua ha ido pasando de generación en generación y ha sido utilizado desde mucho tiempo atrás. ¿Qué planta medicinal conoces? La planta medicinal que encuentro aquí en mi ciudad es la uña de gato. Es una planta medicinal muy conocida en Junín. Su nombre científico es Juncaria tomentosa. Mis papás y abuelos lo han consumido en infusiones. Tiene un sabor amargo, pero me dicen que vale la pena tomarlo porque es bueno para la salud. Entre sus características tiene unos pequeños tallos con forma de uñas que aparecen bajo las hojas más grandes. La uña de gato crece en la selva. Tiene propiedades antiinflamatorias y ayudan a que cicatricen las heridas. Es una planta genial. ¿Qué tradición caracteriza tu localidad? La tradición que caracteriza mi localidad es el Huaylas. El Huaylas es una danza de la Sierra Central que rinde tributo a la Pachamama. El Huaylas es conocido por sus movimientos a limitar la siembra, la cosecha de la papa y trabajos agrícolas. A esta danza les acompaña una banda de músicos. Los bailarines zapatean al ritmo de la música, demostrando alegría y fuerza. Esta danza nos recuerda a nuestros antepasados y las costumbres que tenemos hoy en día. Por eso debemos quererla mucho como yo la quiero, porque es parte de mi identidad. ¿Qué instrumento musical encuentras en tu localidad? El instrumento musical que encuentro en mi localidad es la tinja. La tinja es un instrumento musical andino muy parecido al tambor, que se lleva colgando y se toca con una baqueta. Es ligero y de tamaño mediano. En el pasado se utilizaba en la cultura huanca, en los rituales espirituales y en la guerra. En la actualidad se usa para fiestas como el Santiago, donde se le pone cintas a las vaquitas
y las pandillas bailan al ritmo de la música de la tinja y otros instrumentos. También está presente muchas danzas relacionadas con la cosecha. Gracias por su atención. Ahora todos podemos decir reto cumplido. Muchas gracias por compartir tu reto con todas y todos. Lo has hecho muy bien y cumpliste el reto con éxito. ¿Qué tal les pareció su reto de las 2 semanas? ¿Cómo lo han hecho ustedes en casa? El día de hoy hemos aprendido mucho sobre el legado que nos dejan nuestros valiosos instrumentos musicales peruanos. Además, hemos conversado sobre cómo su historia, las tradiciones alrededor, los instrumentos y la música que se genera en nuestras fiestas construye nuestra identidad nacional y nos une más como peruanos. Durante estas 2 semanas hemos aprendido sobre lo diversos que somos y hemos conocido más sobre las lenguas indígenas u originarias que se hablan en nuestro país. ¿Ya averiguaste qué lenguas se hablan en sus comunidades y regiones? Además, hemos aprendido mucho sobre las plantas medicinales. ¿Sobre qué otras plantas han investigado en estos días? ¿Cuáles son sus propiedades? Y conversamos para entender más sobre nuestras culturas e identidad, sobre la cultura afroperuana y sus grandes aportes a nuestra identidad como país. Hemos llegado al final del programa y pudimos concluir con éxito nuestros retos. La próxima semana volveremos a estar juntos para descubrir nuevos aprendizajes, divirtiéndonos y aprendiendo aquí en su espacio de siempre, Aprendo en Casa. Nos vemos. Chao, chao.